Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros vamos a tratar de hacer alrededor de 30 minutos de información que tienen que ver con las políticas agropecuarias. Terminó hace un rato nada más el Congreso de APRESID, el Congreso de la Asociación de Productores en Siembra Directa. La siembra directa es un sistema de siembra, una forma de sembrar que de alguna manera vino a revolucionar la agricultura en la Argentina básicamente. Es un sistema americano que allá no prosperó, evidentemente, porque ellos no tienen tantas necesidades como los productores nacionales y era demasiado trabajo ponerse a ver cómo se hacía, y acá como haces unas pasadas menos de tractor, etcétera, ahí gastamos menos combustible y evidentemente todo tiene que ver con la rentabilidad. Va bien el tema de la siembra directa porque, entre otras cosas, trae beneficios muy importantes sobre todo las zonas que son menos centrales, donde se conserva mucho más la estructura del suelo, se incorpora materia orgánica, se pierde menos humedad. Cada vez que se daba vuelta a la tierra con el arado se perdían 15 milímetros, son 15 días más o menos para un cultivo que consume más o menos 1 milímetro por día. Así que imagínense que todo esto son beneficios realmente muy importantes y que el productor argentino ha sabido no solamente usarlo, sino potenciarlo, porque hoy la siembra directa es marca registrada de la Argentina. En ese marco, hace unos cuantos años que se fundó la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y que hace congresos multitudinarios. Alrededor de 4.000 personas estuvieron acreditadas en el congreso que se desarrolló en Rosario entre el miércoles y el viernes. Impresionante, talleres, debates, discusión, sobre todo con lo que tiene que ver con las políticas. El desafío en esta última edición evidentemente fue la sustentabilidad del negocio, el largo plazo, el tratar de ver el futuro. Y evidentemente algunos debatían y decían, ¿cómo podemos pensar en la sustentabilidad de acá a 10 años si no sabemos si mañana vamos a sobrevivir? Un tema que realmente es muy importante y que contó además con la participación de algunos políticos. Lo lamentable es que, habiendo ministros de las principales provincias pampeanas, hablamos de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, ninguno de ellos podía traer algún tipo de solución. Hablamos siempre de lo mismo, lamentablemente. Es como si uno fuera a pedir una chapa y le ofrecieran un martillo. Digamos, el rancho se te va a llover igual. Ese es el problema, aunque tengas el martillo en la mano. Entonces las herramientas no terminan de ser las necesarias para que el productor pueda invertir, pueda desarrollarse y, como siempre decimos, tratar de construir esa manta grande que tape a toda la sociedad, que al final de cuentas de eso se trata. Si usted bien mira, el productor va a conservar su capital, va a tratar de mantenerse como lo haríamos cualquiera de nosotros. El problema es que en ese conservar el capital invierte menos, y al invertir menos hay muchos que quedan desnudos. Por eso este es el tema fundamental, tratar de ver cómo se diseñan las políticas de largo plazo para darle la posibilidad al productor que invierta y entonces tengamos más trabajo, que de eso se trata, para no seguir acumulando gente en las miserias y en las misérrimas villas de emergencia alrededor de las principales capitales del país. No es solo Capital Federal, Mar del Plata, Tandil, vaya por donde quiera, las va a encontrar, lamentablemente. De eso vamos a tratar de charlar con dos entrevistados muy interesantes a lo largo del programa. Quédese, vienen los comerciales. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Bueno, yo soy Walter García, el señor que tenemos acá no necesita ningún tipo de presentación, es Alfredo Guarino, uno de los periodistas insignias, de esos tipos que uno miraba y decía, yo quiero parecerme a ¿no?
junto con don Edgardo Soto, que bien vale la pena recordarlo. Así que, Alfredo, especializado en el sector ganadero, Alfredo, podríamos decir. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por los piropos, pero esto de insignia huele a viejo, ¿viste? No. A años de... No le raspo mucho, pero es cierto. Sí, te diría que la vida me llevó a especializarme un poquito más en ganadería, sí, te diría bastante más en ganadería que en agricultura, por supuesto. Sí, sí. Una ganadería partiendo del mercado de Hacienda de Liniers, que sigue siendo el termómetro a pesar de los vaivenes del sistema. Nos ha venido, yo siempre miraba el mercado y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el punto de equilibrio? Hace 3 años el punto de equilibrio estaba en 40.000 animales. El mercado tenía 42.000, bajaba el precio, 38.000 subía el precio porque la demanda actuaba fuerte sobre el mercado. Distintas razones hizo que eso se fuera licuando, compras directas, etcétera, etcétera. Hoy estamos en 30.000 animales, más de 30.000 baja, sí, menos es una de buena 30.000. Semana, 30.000 te diría. Tuvimos varias semanas de 25 y de 20 también, ¿no? Ayudado un poco por la lluvia, pero también. Está bien, con precios que se mostraban en el alza, digamos, 18, 17 y pico, 19, firmes. Pero cuando se supera ese umbral, terminamos bajando el precio. Digo, ¿cómo estás viendo el mercado de hoy, que es ese termómetro que observamos siempre? Muy firme, para sorpresa, muy firme. El del gordo está muy firme porque se esperaba que a esta altura del año bajara bastante, lo que sucede habitualmente, siempre tiene un bajón a esta altura del año porque la oferta es grande, los fieldos le proveen mucha carne y tienden a bajar los precios. ¿Qué pasó? Llovió, y estas lluvias descomunales, como pocas veces se ha visto, sobre todo en esta altura del año, en el otoño, en el invierno, hizo que los productores no pudieran sacar los animales de los campos. Se resintió la oferta y los precios se mantuvieron. Vamos a tener en algunas zonas la primavera, tal vez la mejor primavera de la historia, porque los ¿Será campos... demasiado buena? Sí, en La Pampa, en Córdoba, en zonas de Santa Fe, sí. El gran problema lo tiene la cuenca del Salado, que no sabemos cuándo se va a ir el agua. Claro. Porque todos los trabajos que no se hicieron cuando se tenían que haber hecho, que era cuando estaba la seca, ahora repercuten. Los caminos destruidos, no hay cunetas, los campos han recibido todo el agua y los tractores van por el medio del campo, por las cunetas, por las veredas, por donde sea. Claro, por donde hay que pasar. sea. Estaba charlando con la gente de los feedlots. Hay que contar que básicamente en los últimos tiempos la oferta de gordo ha variado de ser una oferta casi exclusivamente de pasto, del campo, ¿no es cierto?, a tener un fuertísimo componente de feedlot. Hoy el feedlot maneja prácticamente el volumen más importante del gordo. No sé si alguna vez charlando no dijimos, bueno, no, nunca el feedlot va a ser tan importante. Sin embargo, hoy tenemos este resultado. Charlando con la gente de feedlot decía, bueno, tenemos un 60% de los corrales llenos. Ahora un 60% es un 40% en detrimento. Quiero decir, si vos tenés un colectivo, tenés que tenerlo lleno todas las vueltas, porque si no la rentabilidad no llega. ¿Y cómo está el feedlot? Lo que pasa es que el feedlot salió empatado más de una vez y otras veces salió con una pérdida importante. ¿Qué pasó? No me dijiste ganando, dijiste empatado y perdiendo. Y alguna vez cada tanto la embocan. Pero ¿qué pasó? Los feedlot achicaron su capacidad, su receptividad, se quedaron en un 60% y en algunas veces un 40%. Eso les hace conservar el capital, es decir, es un equilibrio. Ni tanto, muchos fueron perdiendo bastante. ¿Por qué? Porque el precio de la hacienda de invernada estaba superando holgadamente las posibilidades de compra de los feedloteros. El precio de la invernada se quedó un poco con relación al gordo, subió mucho el gordo, 60, 70% en algunos casos, y esto le permitió que con los precios de la invernada compraran sobre el pucho, empezó a descender y de una manera brutal el precio del maíz, que es el principal insumo del feedlot. Entonces hoy engordar es un negocio redondo. Y hay varias cosas que están ayudando a que el ánimo de los feedloteros sea importante, como el caso de la cuota 481, que es la cuota europea, que permite exportar novillos salidos de feedlot con 100 días de encierre a corral, sin arancel. O sea, ese 20% que tiene la cuota Hilton, no lo tiene la 481, y entonces es un negocio mucho más interesante para los exportadores. Ahora yo te digo una cosa, recién decía
uno va al Estado o a quien diseña las políticas y dice, muchachos, se me llueve el rancho, y el ministro te dice, mire, tengo un martillo que anda fantástico, se lo regalo. Sí, pero se me sigue lloviendo el rancho, es lindo el martillo, pero no me alcanza. ¿Por qué digo esto? Van los del trigo y le dicen, no tenemos exportación, nos achican el mercado, vamos a sembrar menos. O sea, ¿para qué vamos a sembrar más? Y dice, no, pero le vamos a dar crédito. ¿Para qué quiero crédito si no tengo mercado, digamos? Se me va a hacer caro. En el caso de la carne, dice, sí, no, 4.81. Sí, pero no te dan los ROE de exportación. Digo, ¿para qué te sirve? Es como si te dieran, no tengo agua. Acá tenés una manguera y dice, sí, pero no está conectada. Yo, cuando la conectemos, voy a ver cómo anda. Y mientras tanto... Los que están apostando a diciembre de 2015, fundamentalmente. Es cierto que la cuota 481 no va a salir antes de enero, febrero, marzo del año que viene. Por eso es que muchos están apostando a lo que va a pasar el año que viene. Porque todos dicen, cualquier gobierno, inclusive los que tienen olor acá, Scioli, Massa, van a cambiar el rumbo seguro. Nadie va a cometer tanta cantidad de errores como cometió este gobierno en el campo, por lo menos en el campo. Una vez un economista me dijo, cuando yo le dije, estamos en el fondo del pozo, o sea, solo cabe ir mejorando. Y se tenga cuidado que no falta uno que se tira con una pala para salvarlo. Digo, veremos, ¿no? Y de cualquier manera, si uno divide de acá hasta 2015 en 90 días, que es más o menos lo que le encierra el filo... 100. En el caso de la cuota 481, no menos de 100 días. Bueno, póngale 100 días, son unos cuantos encierros, ¿no? Hay que aguantar bastante financieramente. Sí, lo que pasa es que muchos están sospechando que las compras se van a hacer con la zafra del año que viene. Después, para llegar a novillos, te calcula que estamos hablando de novillos que van a pesar 430, 450 kilos, con no menos de 100 días de encierre. Esto es un tiro que falta. Le están apostando más que nada a eso. Por ahí viene un poco la cosa. Por el otro lado, demasiadas expectativas no tienen. Tenemos unos minutitos simplemente. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma cuando hablamos de ganadería y no solamente referirnos al ovino y pensar en ganadería porcina, en ganadería aviar. Sí, lo que pasa es que si los últimos gobiernos han pensado demasiado poco en la ganadería bovina, menos han pensado en la ganadería ovina y en la ganadería porcina. En lo que es aviar le ha ido muy bien hasta ahora. Ahora ya están en la misma ruta, en profundo descenso. Pero la ganadería ovina ha sido totalmente abandonada en el país, totalmente abandonada. Y la porcina está asomando como un buen negocio, pero ya tampoco es el negocio brillante hace unos meses atrás. De todas maneras, están mucho más entusiasmados que los ganaderos de bovino, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por este rato. A vos, Walter, gracias por invitarme, un placer realmente, muy gentil. Nos volvemos a ver en un ratito. Tratamos de analizar algunos de los temas. La producción ganadera es una cosa impresionante, con muchos colores, con muchas aristas, con muchos matices, pero bueno, tratamos de meterlo un poquito acá, teniendo en cuenta qué es lo que usted necesita cuando va a la góndola del supermercado. Nos volvemos a encontrar en un rato. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Cada vez que pensamos en la producción agropecuaria en los últimos tiempos, uno cree que las semillas nacen solas, ¿no es cierto? Y no es así. Hace muchísimos años que la Argentina tiene un nivel tecnológico en la producción agropecuaria que es realmente no solo digno de conocerse, sino fundamentalmente, además, muchos han venido desde Estados Unidos, desde África, desde Europa, a ver cómo hacen los argentinos para producir en las condiciones en las que producen, con la tecnología que utilizan. Una vez un analista norteamericano
en uno de estos congresos en los que asistimos habitualmente, que dicho sea de paso hay unos cuantos, venía y les dijo que realmente los productores argentinos los sorprendían en Estados Unidos porque parecían boinas verdes. Vos lo tirabas a 60 kilómetros del objetivo y ellos no se sabe cómo, pero llegan. Y bueno, este es el tema fundamental. Ahora, el problema es que hoy la tecnología, la evolución de las comunicaciones, hace que en los próximos 20 años seguramente ya no tengamos tractoristas. Es decir, nadie va a manejar el tractor, porque el tractor se va a manejar solo con un GPS. Hoy los drones hacen que vos no necesites ir al campo. Hacés levantar el hexacóptero, que es un, o sea, en vez de tener un solo molinete, tiene 6 motorcitos, y entonces con una camarita vos podés ver el estado de los cultivos. No necesitás estar en el campo. O sea, con estar en Buenos Aires, hacés levantar el hexacóptero en Chacabuco, en Chivilcoy, en Tostado, en Vera, en donde quieras, y ves el estado del cultivo. Ahora, claro, esto además, sacar una foto, tiene índice de materia verde, tenés que saber qué es lo que dice eso, y para eso hay que capacitarse. Por eso las políticas en educación de largo plazo son fundamentales. Por eso tenemos aquí a un estudioso del tema educativo, como es Marcelo Rabosi, le agradezco muchísimo, de la Universidad de Itela. ¿Estamos entrenando futuros profesionales o estamos entrenando futuros desocupados? Mira, Walter, es una buena pregunta y yo creo que aquí lo que estamos entrenando es un capital humano. Yo me voy a referir puntualmente al sistema postsecundario, es decir, vamos a ver un poco del sistema terciario, tecnológico, y vamos a ver sobre todo qué es lo que está pasando en la universidad. A mí me gustaría preguntar, o quisiera responder más, ¿qué tipo o qué perfil de egresado estamos formando? Yo no me voy a circunscribir al tema de calidad, pero sí el perfil. Y cuando vos mirás de los 110.000 egresados que por año reciben su título en la universidad, únicamente 5.000 son ingenieros. Y de esos 5.000 ingenieros, únicamente entre 1.100 y 1.200 son ingenieros dedicados a tareas agropecuarias. Esto es un fenómeno muy particular si lo comparás, por ejemplo, con la cantidad de psicólogos que se reciben por año. O abogados, 15.000 abogados por año contra 5.000 ingenieros. 20.000 contadores y administradores de empresa contra estos 5.000 ingenieros. Digamos, hay un desbalance, pero que yo creo que tiene que ver, o es producto de alguna manera, de la falta de objetivo, de la falta de una visión estratégica, que el país lo viene careciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, las ciencias exactas y naturales, que son las que van a dar las herramientas a los científicos para hacer investigación de punta. Estoy hablando de matemáticos, estoy hablando de físicos y de químicos. De esos 110.000 egresados por año que hablábamos al principio, Walter, solamente el 2% se dedica a eso. Quiere decir que de alguna manera estamos desnudos de personas capacitadas para llevar el proceso productivo adelante. Y otra vez la pregunta es, ¿qué proceso productivo queremos? Claro, ¿a dónde le apuntamos? Ahora, obviamente que uno hace una tarea vocacional. El periodismo es siempre una tarea vocacional. No creo que haya alguien que esté trabajando como periodista que no lo haya elegido vocacionalmente. A mí me cuesta mucho pensar que esa cantidad impresionante industrial, podríamos decir, de abogados sean vocacionales. Entonces, ¿cómo es que alguien prefiere hacer una cosa o la otra? ¿Cómo se orienta el alumno cuando va a empezar la universidad? Digo, ¿no será vocacional? Mira, esa es una pregunta excelente y yo creo que tiene varias aristas en su respuesta. Por un lado, vos tenés que pensar que no existe, como sí existe en la mayoría de los países, lo que se denomina numerus clausus. Eso es una cantidad determinada de
aspirantes a determinadas carreras. Es decir, hay un cierto cupo y ese cupo no se lo puede pasar de manera alegre. Digamos, no necesitamos más médicos de los que tenemos, por ejemplo. No es una afirmación, sí, es una suposición. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No necesitamos más abogados, pero sí necesitamos ingenieros agropecuarios, sí necesitamos ingenieros en petróleo. ¿Sabes cuántos ingenieros en petróleo se han recibido el año pasado? 47. 8 ingenieros en minas. Entonces, tiene que haber algún tipo de orientación por parte del Estado, porque el Estado tiene que ejercer ese rol. ¿Y cómo lo ejerce? Digo, porque hoy estamos en pleno debate. Digamos, nosotros pasamos en esta democracia que tenemos de un dirigismo absoluto a partir de, antes de lo previo a los 80. Llegó Alfonsín con ideas también estatistas que se revocaron cuando vino el menemismo. Ahora volvemos a tener un estatismo. Nada nos dio resultado porque nada dio respuesta, con lo cual, este Estado que somos nosotros, ¿cómo contribuye a eso? Mira, Walter, acá hay una paradoja. Por un lado, vamos hacia un dirigismo y hacia un estatismo, cada vez la intervención del Estado sobre las decisiones de los privados es mayor. Hablamos de las políticas públicas mundiales, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. En el caso de la Argentina, el avance del Estado es evidente. Sin embargo, o paradójicamente, en relación al sistema universitario, los alumnos o los aspirantes a una carrera tienen libertad total. Es decir, como que estarías aplicando una regla de mercado libre, un laissez-faire, cualquiera hace lo que desea, lo que no está mal, pero no está demasiado bien tampoco, porque las necesidades sociales del país en cuanto a desarrollo industrial o agropecuario, que es lo que estamos tocando, necesita otro tipo de perfil. Entonces, un exceso de dirigismo, por ejemplo, en políticas que traban al sector productivo y una libertad total para que cualquiera elija cualquier tipo de carrera y con decisión de no cumplir con los requisitos mínimos, por ejemplo, de cursar 2 materias por año. Vos sabés que el 50% de los alumnos únicamente cumple ese requisito, el resto va, viene, se toma su tiempo. Yo creo que está un poco desordenado, aunque suene un poco dirigista. Yo creo que hay que poner un cierto orden, pero el orden se tiene que poner desde arriba hacia abajo. Digamos que tenemos que tener una visión de país y a partir de esa visión de país decidir qué tipo de profesionales necesitamos. Vos estás metido en la universidad, es decir, en contacto con los alumnos, en contacto con los profesores, con lo cual se hablará de políticas, porque el alumno empieza siendo alumno y termina siendo par en la universidad, ¿no? Discutiendo con el profesor porque termina siendo par. Entonces, ¿qué caldo de cultivo estamos teniendo? Yo siempre digo que para mí la leche hierve de abajo, es decir, hasta que el Estado, hasta que la sociedad no demanda el cambio no aparece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué caldo de cultivo estamos teniendo? Mira, a veces puede resultar no demasiado simpático o simpática la visión que tengo. Veo un exceso de politización de las universidades. Esto es un fenómeno relativamente histórico. Hablamos de política partidaria. Pero política partidaria. No de políticas, de pensar políticas como camino hacia un objetivo. Mira, la universidad y a veces, y sobre todo los grupos más activos, que son el brazo político o el brazo universitario de varios partidos políticos, muchas veces los veo mucho más interesados en ver cuál es la política de los fondos buitres o cuál es la política de intervención o si el presidente Correa esto o lo otro, y mucho menos en cuestiones que hacen a lo verdaderamente académico. Suena tajante, pero muchas veces se observa ese tipo de conductas. Y yo creo que ahí, no digo que hay que comenzar una política absolutamente dirigista, pero sí que hay que orientar y tiene que haber un tipo de, digamos, compensación por la excelencia y por el tipo de profesional que la Argentina necesita. Estamos hablando sobre el sector agropecuario. Vos sabés bien, el sector agropecuario es el sector más productivo y más eficiente del país. Por otro lado, hemos desarrollado una industria que es muy enclenque, muy débil, por ejemplo la industria automotriz, pongo como ejemplo, que nos genera un déficit de 8.000 millones de dólares. Quiero decir, ¿en dónde estamos poniendo las monedas?
¿Estamos formando el tipo de profesional que necesitamos? Y una cosita más, y que me gustaría como tema de debate, que es qué tipo de formación le estamos dando. No sé si vos conocés o escuchaste hablar sobre lo que se denomina sistema dual de educación. No. El sistema dual de educación es el sistema alemán, que bueno, fue una idea de von Humboldt a principios del siglo XIX, pero ya pasado a la década del 20, alrededor de los 1960, empresas como Bosch, empresas como Daimler-Benz, comenzaron a tener una influencia sobre la currícula en la formación de los alumnos, integrar más práctica y teoría y tener una visión más hacia el mercado. Eso se ha extendido en muchos países del mundo, es decir, una asociación mucho más directa entre el sector productivo y la universidad. Lo ha puesto en práctica, por supuesto, Alemania, pero también Dinamarca, también Francia, y en América Latina está avanzando mucho en Colombia y México. Yo creo que tendríamos que mirar esa asociación un poco más fuerte entre el mundo industrial y dejarnos un poco de mirar esto como si fuese la mercantilización, como le llaman muchos, de la universidad. Es decir, no es que el mercado le imponga a la universidad qué hacer, sí en conjunto pensar qué tipo de graduados necesitamos y a qué tipo de sociedad y qué tipo de industria necesitamos, ¿no? Bueno, no lo vamos a terminar hoy, podríamos escribir varios tomos de una biblioteca, pero tenemos que pensarlo, porque me parece que es lo central y lo importante. Nos queda prácticamente despedirnos. Ahora viene Diego Peidró y viene con su Agro TV, donde van a ver todas estas cuestiones tecnológicas y todos los avances que demandan un profesional cada vez más actualizado. Es por eso que es nuestra preocupación ver hacia dónde estamos orientando las políticas, no solo productivas, sino también de capacitación. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.